Pues vamos a empezar con el desarrollo de cráneo. Para empezar, ¿qué es el cráneo? Vamos a definir un poco como esta idea. Y pues básicamente es una estructura que nos va a proteger a lo más importante, a lo que tenemos, que básicamente va a ser nuestro cerebro. De un lado, un lóbulo cerebral, y del otro, pues el otro, y ya, ¿no? Ahí está comunicación y se juntan. Pero básicamente va a ser la cajita, por decirlo de alguna forma, que nos va a proteger justamente a nuestro sistema nervioso. Va, entonces, para empezar, vamos con ideas básicas. ¿Qué pasa cuando pensamos en el cráneo? Tenemos esta imagen. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué va a pasar? Pues yo voy a tener huesos, ¿no? Para empezar. Esto es un hueso. Esto es otro hueso. Voy a tener esto. Voy a tener cavidades. Estas se llaman cavidades orbitarias, que es justamente por los ojos. También aquí, que va a ser la cavidad nasal. Y en este dibujo no lo muestra, pues nos falta otro huesecito, que básicamente eso es la mandíbula, ¿ok? Pero bueno, vamos a entender algo. Al cráneo yo lo puedo dividir en dos. Uno, que es el neurocráneo, y otro que se conoce como el viscerocráneo. El neurocráneo básicamente es donde va a estar quien me va a proteger como tal el cerebro. A lo que yo me refiero es prácticamente todo esto, quien me lo protege. Y el viscerocráneo hace referencia específicamente al macizo facial. Ese es otro nombre que tiene. ¿Con esto a qué nos referimos? Básicamente a la carita preciosa que tenemos. Aquí está, vean qué preciosa. Entonces, en resumen, vamos a tener dos cosas. Uno que es el neurocráneo. El neurocráneo ya dijimos que va a proteger a nuestro cerebro. Es la casita, por decirlo de alguna forma, que nos protege. Y el viscerocráneo es donde vamos a tener la nariz, la boca, todo. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos esto. Ahora, estamos hablando de desarrollo de cráneo. Entonces, de lo que vamos a hablar específicamente es de los huesos, ¿ok? Es la idea. Aquí vamos a hablar de huesos y más huesos, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿cómo se organizan estos huesos o cómo están? Ok. Para esto vamos a saltar un poco y vamos a investigar unos temas, o bueno, más bien repasar unos temas de histología. Esto con mucha imaginación es un microscopio, pero bueno. Ahora vamos a ver los tipos de osificaciones que existen, ¿ok? Para empezar, ¿qué es la osificación? La osificación básicamente es convertir a hueso, ¿ok? Y vamos a hablar específicamente de dos tipos de osificación. Osificación. No sé si está bien escrito, pero no, sí, no. No sé. No, sí es con C, ¿no? Osificación. No sé. Pero bueno. Vamos a hablar específicamente de dos tipos de osificación. Ok. Para esto de nuevo hay que entender unos términos. Yo al inicio soy una celulita normal, así gordita, bonita. ¿Y qué va a pasar? Yo soy una célula, tengo mis organelos, pero yo me quiero convertir en algo. Entonces, para convertirme en ese algo, yo lo que voy a necesitar es migrar, ¿ok? Y al momento que migro, o sea, yo pierdo como el pegamento que me tenía unido a otra celulita. Entonces, a esto se le conocen como células mesenquimatosas. ¿Ok? ¿Y para qué me sirven estas células mesenquimatosas o cuál es su función? Básicamente no tener ese pegamento. Ese pegamento me limita. Entonces yo me quiero convertir en lo que quiera, en este caso hueso. Ahora, entendido esta idea, este tema, vamos a ver que hay específicamente dos tipos de osificación. La primera osificación se conoce como la osificación cartilaginosa,
¿Y a qué hace referencia esto? Vamos a descifrarlo. Cartílago, ¿no? Cartílago, ¿ok? Es la idea. Entonces, vamos a tener nuestras células mesenquimatosas. Y de estas células mesenquimatosas, yo voy a generar cartílago, ¿ok? Voy a generar un molde. Y de este molde, cuando yo ya esté segura de estas células, lo que voy a hacer es formar el hueso a partir de ese molde. Entonces, la osificación cartilaginosa consta, pues como tal, de 3 partes. 1, las células mesenquimatosas. Pero dicen, voy a planear bien esto, entonces yo formo un cartílago. Y a partir de ese cartílago, yo formo el hueso, ¿ok? Ahora, vamos a tener otro tipo de osificación. Esta es membranosa. Que esta, a diferencia de la cartilaginosa, va a ser un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí no me voy a saltar algo. ¿Qué es ese algo? Hacer un molde de cartílago. Entonces, ¿cómo se ve? Estas células, conforme van llegando, o sea, se meten así o como quieran hacer, a partir de así no hacen nada y se empiezan a osificar. Llegan y pum, se osifican. Y me dan esto. Ok, entonces básicamente de esto estamos hablando de los tipos de osificación. Ok, ¿entendió esta parte? Va. Regresemos un poco al cráneo. Ok. Aquí está mi cráneo con sus ojitos bien bonitos, su naricita. Pues aquí está pues la frente, por decirlo de alguna forma. Acá está mi mandíbula, qué mandíbula tengo, los dientecitos. Pues el maxilar y los dientecitos de abajo, ¿no? Es como una idea muy general. Ahora, de nuevo. Ok. A ver si esto se entiende mejor. Esto es lo mismo, solo que pues una la estoy viendo enfrente, otra la estoy viendo de lado. Ahora, vamos a definir bien. Esto, todo esto. Bueno, obviamente vamos a descaratar los ojos, pero no voy a ser tan minuciosa a ponerme a hablar de cada tipo de hueso. Pero específicamente esto donde protegen a nuestro cerebro se le va a conocer como el neurocráneo, ¿ok? Ahora, el macizo facial, o sea, literal donde vemos nuestra linda carita, esto específicamente lo vamos a conocer como el viscedocráneo. Excelente. Entonces, esto hay que entenderlo, punto. Una cosa me protege el cerebro y otra cosa es donde yo voy a pues tener mi linda carita. Esa es la diferencia. Bueno, así es como dividimos específicamente el cráneo en dos: el neurocráneo, que me protege mi encéfalo, y el viscocráneo, que forma parte de mi macizo facial. Ahora bien, el viscocráneo va a tener una osificación con un molde de cartílago, que es cartilaginosa, y también va a tener una osificación sin molde de cartílago, entonces que es membranosa. Vamos bien. Ahora, específicamente el viscocráneo, vamos a empezar con el cartílago. Osificación cartilaginosa. ¿Qué va a pasar? Esto me va a formar varias cosas, y esto hace falta que te lo aprendas de memoria así, con la pena. Primero, algo que yo voy a hacer a partir de cartílago son los huesos osiculares. ¿A qué nos referimos con esto? Ok. Los huesos osiculares hacen referencia a los huesos más pequeños que tenemos y los huesos del oído medio. Entonces yo me refiero al martillo, al yunque y al estribo, que son justamente los huesos que pues vibran, y pues de alguna forma yo voy a tener esas vibraciones y las convierto en impulso eléctrico, y eso pues termino de entender qué es, ¿no? Entonces,
del visocráneo, de la parte cartilaginosa, o sea, con un molde de cartílago, yo voy a tener a los huesos esticulares, al hueso hioides, que esto como tal es cuello, si lo vemos bien, pero pues hay que incluirlo, ¿verdad? A ver, vamos a dibujar un pequeño esquemita. Ok. Básicamente es pues mi... ¿cómo se llama? Mi personita. Tenemos que el esqueleto axial. Estas son pues las vértebras cervicales. Continuamos con las clavículas. Bueno, aquí las manos, que no me interesa mucho. Va, excelente. Ahora vamos a continuar atrás por las vértebras y adelante justamente por esta cosa que tenemos conocidas como costillas. Hay que recordar que tenemos las verdaderas, las falsas, no me equivoco, y las flotantes, ¿no? Ok, la idea, y aquí los pisitos, ¿no? Bueno, me falta el coxis, la cintura escapular, el húmero, todo, pero bueno, los pisitos. Aquí la idea es que yo voy a tener un hueso, pero es un hueso que no se articula. Es un hueso que va a estar aquí flotando. Y este hueso se va a conocer como el hueso hioides, H-hioides. ¿Cuál es su función? La principal función es que este hueso va a ser en algún punto algo de ensamblaje. ¿A qué me refiero con ensamblar? De que aquí los músculos se ponen para justamente ayudarme a hacer los movimientos. Aquí se ponen, que son todos los yoideos, o sea, el estiloyoideo, el miroyoideo, o sea, todos los músculos que tengan pues justamente el término de yoides. Vamos bien. Ahora, aparte del hueso yoides, vamos a tener a otro huesecito. Bueno, que como tal no son huesecitos, pero pues nos ayuda a formarlo, que son los cartílagos laringeos. ¿A qué me refiero con esto? Pues como tal la entrada, la vía aérea superior, que son los corniculados, la epiglotis y sinceramente no me acuerdo de todos los nombres, pero básicamente es lo que nos va a formar. Esta es la parte de visocráneo, lo que voy a tener un molde de cartílago. Ahora, ¿cuáles son los huesos que no van a tener un molde de cartílago? Por lo tanto, su osificación es membranosa. Ok, estos es muy interesante en el visocráneo porque básicamente van a ser todos los huesos del macizo facial, ¿ok? Van a ser los huesos de la cara, ¿ok? Aquí hay algo muy interesante porque aquí vamos a apoyarnos de los arcos faringeos. Hay que recordar que los arcos faringeos pues eran células de la cresta neural que migraban y me formaban unos arcos, unas invaginaciones, y esto me iba a formar varias estructuras. Teniendo esto en mente, vamos con lo siguiente. El neurocráneo, ya dijimos que va a proteger al encéfalo, ¿ok? Entonces, también una osificación a base de cartílago, ¿ok? Entonces es cartilaginosa. Este está fácil, ¿por qué? Porque lo único que nos va a dar es la base del cráneo. La base del cráneo. Y en cambio, la membranosa también nos va a dar todos los huesos que me va a componer, menos 3 huesos. Pero bueno, como tal, lo único que voy a marcar en este momento es que nos va a dar a toda la bóveda craneana. Ahorita vemos las excepciones, pero hasta este punto es la idea que quiero que te lleves. Si entiendes este pequeño esquemita, ya estás del otro lado. ¿Y qué te digo? Ya, se logra. Entonces, algo más que necesito que quede claro es que pues es embriología y esto sería muy sencillo, obviamente que hacerlo difícil. Ok, tenemos algo que básicamente es un factor de transcripción
que se llama TGF-beta, o sea, factor grau, bueno, de crecimiento transformante y pues beta, ¿no? Bueno, yo una asociación que lo hice es que yo tejo, tejer, obviamente, pero yo tejo feo. O sea, la idea es que yo estoy tejiendo un cráneo y yo lo tejo TGF, lo tejo feo y ya como que la beta pues como que dibujo una beta, no sé, ¿tiene sentido? O imagínate que justamente son como los ojitos del cráneo, ¿no? Y ya. Y ya. Es como la idea, pero bueno. Tejo feo y ya. ¿Y qué estoy tejiendo? Pues justamente el cráneo. Ok, esa es la idea en general. Bien, vamos bien. Ahora, entendido esto, bueno, antes de avanzar, ¿qué pasa si yo no tengo a este factor de transcripción? ¿Qué pasa si yo no tengo a TGF-beta? Lo que va a pasar es que sencillamente se forma, pero realmente eso es lo que me da un indicio. Entonces se puede formar uno que otro hueso, pero realmente pues no, o sea, no voy a tener la estructura bonita del cráneo y todo eso. Bien, ahora, entendido con esta parte, vamos a ver de dónde vienen estas células. ¿A qué me refiero con estas células? De esta célula que originalmente teníamos, que dije que eran células mesenquimatosas, y dependiendo el caminito que tomaban, si se volvían membranosas, o sea, luego hueso, o si se volvían cartilaginosas, que se tomaban su tiempo, hacían un cartílago y del cartílago hueso. Entonces, ¿de dónde derivan estas células? Yo en algún punto te comenté que habían células viajeras que eran Barbies, o sea, que era lo que querían ser. Y estas células viajeras al inicio son las células de la cresta nodal. Entonces vamos a tener que justamente algo de esto va a venir de las células de la cresta nodal. ¿Por qué puse arcos faringeos? Ahorita que me pregunto. Bueno, hay que recordar que las células de la cresta nodal nacen pues sí, migran y nos forman los arcos faringeos. Pero pues ahorita no sé qué onda, pero bueno. Hay que dibujar de nuevo mi embrión trilaminar. Este es mi tubo neural. Aquí yo tenía unas celulitas que se me separaban, que estas sí eran las que migraban, células de la cresta neural. El tubo neural, abajo la notocorroda o el mesodermo axial. Al lado tenemos el paraxial. Okay. Y el paraxial, el mesodermo paraxial tenía otro nombre, que es el somítico, ¿ok? Hay que recordar que el mesodermo paraxial se nos iba a dividir en tres partes. Un dermamiotomo. Después del dermamiotomo sigue el miotomo, y después el esclerotomo. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo voy a formar piel, que yo voy a formar músculo y que yo voy a formar hueso, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos nuestro otro derivado. Y ya, ¿no? Que justamente está aquí el paraxial, ¿no? Hay que recordar solo, pues, para fastidiar. Después del paraxial íbamos a tener al intermedio. Después del intermedio, bueno, el intermedio o el otro nombre era urogenital. Después del intermedio teníamos el lateral. Pues lateral hay que recordar que se laminan. Entonces vamos a tener una patita arriba, una patita abajo. Una patita arriba, una patita abajo. ¿Ok? El de arriba era el espliácnico y el de abajo era el somático. Y ya, cuando se juntaba así y daba la vuelta, era la
placa nucleoidea y lo de arriba la somatopleuda, ¿no? Es básicamente la idea y ya, así es como se forma. Ahora, ya tenemos o ya sabemos de dónde justo van a salir estas celulitas. Bien, ya se entiende este aparatado. Y ahora, ¿de qué momento van a ser células de la cresta nodal y en qué momento van a ser células del mesodermo facial? Aquí hay algo muy interesante porque hay que ver de nuevo esta imagen. Esta imagen es un corte de un embrión, pues un corte axial, ¿no? O sea, en algún punto se le cortó la pancita o línea media o lo que quieras. Muy bien, ahora vamos a ver de nuevo este embrión. Este embrión, aquí está su ojito, sus cercos faríneos, todo esto. Y hay que recordar que la notocoroda es el mesodermo facial. Entonces va a estar así. Hay que recordar que en este punto ya el tubo nodal pues se está formando. Y pues ya tengo, ¿no? Mi prosencéfalo, mi mesencéfalo, mi rombencéfalo y lo demás es médula espinal. Ahora, aquí va a pasar algo muy interesante porque la notocoroda nos va a dar algo. ¿Qué va a ser ese algo? La notocoroda hay que recordar que no sube todo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este embrión ya tuvo su plegamiento. No está de derecha. Hay que recordar que la notocoroda chocaba con el estomodeo, pero antes del estomodeo había algo que se llamaba placa precorodal, ¿ok? Entonces, donde llegue la notocoroda, hasta donde llegue hay que recordar el mesodermo al lado, que es el paraxial. Entonces, todo lo que sea parte de la notocoroda, o hasta donde llegue la notocoroda, es el mesodermo paraxial. O sea, obviamente aquí me estoy dibujando un montón, entonces ya les estoy dando pues un spoiler, porque párate el esqueleto axial me lo va a dar el mesodermo paraxial. Pues ahorita justo me interesa cráneo, ok, pero igual es un tema que está bien que recuerda. Pero ¿qué pasa con las demás estructuras? O sea, ¿quién me va a formar? Yo que sé, ¿quién me va a formar específicamente el macizo facial o todo eso? Pues son estas estructuras, ¿ok? Y estas estructuras van a venir de células de la cresta nodal, ¿ok? Ya entiendo que hasta el punto donde llegue la notocoroda pues va a ser mesodermo facial y células de la cresta nodal, pero específicamente dónde se da, ¿ok? Hay que recordar que vamos a tener un hueso un tanto raro y este hueso va a tener una forma bastante curioso porque va a tener como unas tipo alitas, pero a mí lo que me interesa es que tiene una silla, ¿ok? En esta silla se va a sentar algo, ¿ok? Entonces, justamente esa silla, ahí yo voy a tener algo conocido como la hipófisis. Entonces, de alguna forma, podemos decir que la hipófisis es nuestro punto de referencia. Vamos de nuevo, hay que dibujar a mi embrión. Aquí está mi embrión, nervios faríneos, todo esto, la notocoroda de rojo, ok. Ahora, yo voy a tener justamente una estructura que me lo delimita y es hasta donde llega la notocoroda, y justamente la primera estructura que vemos es esto y esta es la glándula hipófisis, ¿ok? Entonces, lo que esté del lado donde ya no, o sea, del lado craneal, por decirlo de alguna forma, vienen de células de la cresta nodal, pero sabemos que tienen 10 linajes. ¿De cuáles específicamente? De las craneales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del cráneo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Y del otro lado, pues del mesodermo para axial o mesodermo somítico, ¿ok? Ok, esta es la idea.
Ahora ven, ¿esto cómo se ve? Vamos a recordar un poco el cráneo, está bien bonito. Ay, bueno, aquí mi ojito pispireto, aquí mi hueso nasal, la mandíbula, ¿no? O sea, algo, ay, no sé dibujar, pero bueno, algo, ay, qué feo, pero bueno, algo tal que así. Aquí está el arco, que aquí estaba el hueso esfenoides, ese es el arco cigomático, este es el hueso frontal. Vamos a tener aquí el padial, vamos a ir, ¿no? Y este es el occipital y todo esto con la protuberancia es el hueso temporal. Y me falta un hueso que se conoce como el hueso mandibular. Ok, entonces como tal este es el cráneo. Ahora bien, la glándula hipófisis va a estar en un lado, ¿ok? Y si esto lo recortamos o lo checamos, podemos decir que el macizo facial en general derivan de células de la cresta nodal. Y podemos decir que el neurocráneo como tal deriva del mesodermo paraxial. Ok, entendido este punto, este apartado, vámonos con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? O sea, esto está muy bonito, ¿no? Porque aquí vemos el hueso, ¿cuál es? Padial, ¿no? Hay que recordar que hay dos. Este es el occipital, este es el temporal, esto que está aquí es el cigomático, este es la maxilar, este es el mandibular, este es el nasal, este es el, ay, se me fue el nombre, el lagrimal, este es el frontal. Y pues así, ¿no? La idea es ir juntando y jugando con todo esto hasta entender cómo se forman. Pero en resumidas cuentas, si decimos esto, está bien, ya, literal, ya ganamos. Ahora bien, hay que recordar de nuevo la tipo de osificación. Hay dos tipos de osificación. Uno que me hace un cartílago, un molde de cartílago, entonces se llama cartilaginosa. O cualquier cosa que tenga que ver con condro, esto nos está diciendo cartílago. El condrocráneo básicamente está refiriendo a que es un cráneo hecho de cartílago, ¿ok? Y aquí es donde vamos a tener ya sea al neurocráneo o al viseocráneo, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué hago mucho la mención en esto? Porque hay algo que necesitamos revisar. Específicamente vamos a tener, ¿cómo comentarlo? Justamente el condro, o sea, cartílago, y si estamos hablando del cráneo, pues un condrocráneo, ¿no? Cráneo. Entonces, pues un cráneo hecho de cartílago, ¿ok? Vamos a ver uno en específico, que va a ser la base del cráneo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Efectivamente, del neurocráneo. Ahora, hay varias cosas, pero básicamente yo les estoy diciendo que va a haber, pues, cartílagos, ¿no? Cartílagos. ¿Y para qué son estos cartílagos? Para formarme bien el hueso. Ahora bien, vamos a tener algo conocido como esclerotomo occipitales y el cartílago, cartílago y cartílago paracorrodal. Ok, este nombre ahorita vamos a hacer referencia a que hace, pues sí, a que hace referencia, ¿no? Válgame la redundancia. Pero ¿qué va a pasar? Esto específicamente, me va a formar una base. Y esta base, ¿qué me va a formar? Esto es el inicio del hueso occipital. Es la base para el hueso occipital. Ahora bien entendida esa parte, vamos a ver qué más hay. Okay.
vamos a ver que también tenemos una cápsula óptica. Óptica, ¿a qué recordamos que hacía referencia? Algo, una estructura óptica. Óptica no es lo mismo que óptica. Óptica me hace referencia a lo que tenemos como el oído. Entonces aquí ya podemos intuir algo. ¿Cuál es el hueso que tiene el conducto auditivo externo? Pues el temporal. Entonces como que por ahí ya estamos algo, ¿no? Básicamente esto es algo tal que así. ¿Por qué? Porque aquí se va a estar empezando a formar el temporal. Pero aquí, ¿qué me interesa? Que justamente me va a dar una porción del hueso temporal, que es la porción petrosa del hueso temporal, ¿ok? Es la idea. Ahora bien, ¿entendemos esto? Vamos con lo siguiente. Nos faltan otras estructuras. ¿Cuál va a ser la siguiente? Vámonos con un cartílago hipofisiario, que va a ser algo tal que así. ¿Y esto qué me va a dar? El cartílago hipofisiario pues me va a dar el cuerpo de los esfenoides y justamente va a ser el límite, ¿ok? ¿Por qué? Porque iba a tener a la hipófisis. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahora bien, ya que tenemos el cartílago hipofisiario, hay que recordar, vamos a poner aquí como el límite. Vamos a tener otras estructuras bastante interesantes. Bien, ahora ¿qué nos falta? Vamos a tener también unas alas, ¿ok? ¿A qué nos referimos con alas? Pues algo que nos va a dar alas. ¿Cuál es un hueso que pues justamente nos dan unas alitas? Pues va a ser el esfenoides. Entonces vamos a tener unas alas menores y unas alas mayores. Vamos a tener que unas son temporales y una que es ala orbitaria, ¿ok? La ala orbitaria, pues estamos haciendo referencia a que justamente nos va a dar la órbita, entonces los ojitos pispiretos, entonces es lo más. Una, de nuevo. Entonces, bueno, las alas temporales, pues justamente van a estar más cerca de lo que va a ser el hueso temporal, entonces va a ser parte del. Ay, se me fue. Ay. Va a estar pegado justamente a lo que tenemos como la cápsula óptica, ¿ok? Porque hay que recordar que la cápsula óptica nos iba a dar parte del hueso temporal. Hasta ese punto vamos bien. Entonces la ala orbitaria justamente es de los ojitos pispiretos y la ala temporal, pues donde está justamente la cápsula óptica. ¿Óptica de qué? De oído, ¿ok? Va. Ahora, entendida esta parte, nos falta algo. ¿Qué es ese algo? Ok, estas alas, hay que recordar que nos iban a dar. Básicamente nos va a dar las alas. La temporal nos daba la mayor y la orbitaria la menor del hueso esfenoides. Ahora nos falta algo. Nos falta unos cartílagos y estos cartílagos van a ser las trabéculas craneales y parte de la cápsula nasal. ¿Por qué? Porque estas dos se van a fusionar y esta fusión que nos va a dar un hueso. Este hueso se llama el hueso etmoides. Entonces lo vamos a tener algo tal que así. Aquí vamos a tener los craneales y aquí la nasal. La idea es que estas se van a fusionar y justamente nos van a dar
al hueso etmoides, ¿ok? Esto es a mí lo que me interesa que te lleves, de por qué es esto, o sea, por qué se forma todo, ¿ok? Y realmente esto me afloja a dibujarlo, entonces vamos a buscar base de... ok, me gusta esta. Ahora, estos se van a empezar a juntar, se van a empezar a fusionar. ¿Y qué es lo que me va a formar? Justamente lo que estamos hablando desde el inicio. Y esa cosa que es la base del cráneo, ¿ok? La base del cráneo pues va a ser literal todo lo que ya vimos, lo que acabamos de ver. Y bueno, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a tener a este huesecito un tanto interesante. Aquí. ¿Qué va a ser? Bueno, ay, me pasé ni los de dibujar. Bueno, es que no sé dibujar, perdón. Me pasé. Ok. Aquí de este color rosa vamos a tener unas alas chiquitas, que son las alas menores. Después unas alas altas, que son las alas mayores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del hueso esfenoides, ¿ok? Ahora bien, estas cositas de aquí, como tal, me va a formar el etmoides. El etmoides. Vamos bien. Después vamos a tener, lo voy a dividir. Ahí vamos a tener algo conocido como silla turca, justo aquí, que va a estar una glandulita. Esa glándula se llama la glándula hipófisis. Entonces, pues justamente, pues de aquí no se ve, pero aquí debe de haber una fosa, que es la fosa hipofisiaria, ¿ok? Fosa hipofisiaria. ¿Y qué más vamos a tener? Esto, lo que se continúa, va a ser el cuerpo del esfenoides. Después, esto, ¿de qué hueso estamos hablando? Estamos hablando del hueso occipital. Y aquí dijimos que vamos a tener una porción, pero bueno, esto es del hueso temporal. ¿Y qué porción estamos hablando? Justamente pues la porción petrosa del hueso temporal, ¿no? Que es justamente la cápsula óptica, ¿ok? Porque hay que recordar que por aquí teníamos un hoyito que justamente nos daba el, bueno, parte del CAE, del conducto auditivo externo, que se juntaba y ya da un huesecito hasta que llegamos al oído medio. Entonces, entendido eso, sabemos que justo aquí en esta línea que no se ve, pero que es una línea con mucho amor, tenemos a la mitad. Entonces, quedamos que la mitad donde estaba la cara va a ser una región donde había células de la cresta nodal, y donde estaba el cráneo como tal iba a ser una región donde tenemos mesodermo paraaxial, ¿ok? Mesodermo paraaxial. Ahora bien, hay algo que solamente comenté y yo que ya no lo puse, no me acuerdo dónde lo puse, pero básicamente es la diferencia o es un término de a qué hace referencia precoroidal y a qué hace referencia coroidal, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto de las células de la cresta nodal va a ser algo precoroidal, justamente donde lo tengamos, y donde es coroidal es donde no lo vamos a tener, ¿ok? Bueno, o sea, vamos a tener mesero coroidal. Esto espero que se entienda. ¿Pero por qué? Ok, el límite es la silla turca. ¿Pero por qué es la silla turca? Porque hasta este punto, o sea, en el embrión, cuando está pues así bonito,
Y vamos a tener aquí a la notocorda, ¿ok? Y vamos a tener a la notocorda. Entonces, todo lo que esté, pues literal, en la notocorda, ¿qué va a hacer? Se va a formar a partir del mesodermo paraxial. Entonces, todo esto va a ser, como queremos que se iba a llamar, corodal. Y todo esto que queremos que va a ser paracorodal. Ok, esa es como la idea general. Ahora bien, ya tenemos lo más importante, ya sabemos cómo se forma, ya tenemos esto que es la base de cráneo. Específicamente, esto es la base del cráneo cartilaginoso, específicamente el neurocráneo cartilaginoso. Ahora ya vimos el neuro, ¿qué me falta ver? El bíceps, pero yo hice una mención. Y esa mención fue que del viscocráneo yo iba a tener la participación de algo conocido como arcos faringeos. Ahora, vamos a retomar un tema así bien bonito, que justamente son los arcos faringeos, ¿ok? Así, uy. Entonces, estos arcos faringeos, un resumen, sabemos que son células que migran de células de la cresta nodal, se hacen cúmulos. La idea, lo que me interesa, es que del viscocráneo van a salir específicamente o van a llevar de células de la cresta neural. ¿Por qué? Porque van a tener la participación de estos, que son los arcos faringeos. Hay que recordar que tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El quinto degenera, el cuarto y el sexto se une, entonces realmente tenemos 4 arcos. Aquí hay algo muy interesante porque solamente los primeros dos van a tener un nombre particular. El primero es el mandibular y el segundo es el arco hioideo. Y pues como ya vimos que son especiales, también van a estar asociados con un cartílago. El primero es el cartílago de Merkel y el segundo va a ser relación con el cartílago de Reicher. Ok, ahora vamos a ver qué pasa. Ok, entendido eso, ahora vamos a ver. Primer arco. El primer arco ya quedamos que su cartílago es el cartílago de Merkel. Y tenemos que se llama mandibular, ¿ok? Esto es muy importante. Pero bueno, tenemos el cartílago de Merkel. ¿Qué va a pasar? Este nos va a dar unos huesos osiculares, que son los primeros dos. Entonces es el martillo. Y también va a ser el yunque. ¿Ok? Ahora, vámonos con el segundo arco, que quedamos que es el hioideo, ¿ok? Su cartílago es el de Reicher. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener el siguiente hueso. ¿Cuál es ese hueso? Martillo, yunque y estribo, ¿ok? Estribo es el que nos falta. Ahora, vamos a tener al hueso yoides, obviamente, porque si el arco se llama yoideo, pues va a estar relacionado con el hueso yoides. Pero específicamente, ¿qué? Vamos a tener el asta menor y la mitad superior del cuerpo, ¿ok? Y vamos a tener al proceso estiloides, ¿ok? Que hay que recordar que pues tenemos aquí el cráneo, que no sé qué. Específicamente aquí tenías una bolita que sobresalía y es eso. Bueno, una bolita y después como un piquito, ¿no? Es eso. Entonces, después de eso es lo más importante. Ahora vámonos con el tercer arco. El tercer arco no tiene nombre, tampoco tiene cartílago asociado. Y pues vamos a terminar de formar al hueso hioides. Si ya puse el asta menor y la parte superior del cuerpo, pues me falta la parte inferior y el asta mayor, ¿no? Ok.
Este es el tercer arco. Ahora me falta el cuarto arco, que tampoco le podemos asociar un cartílago. Bueno, realmente sí le podemos asociar un cartílago, que cuáles son los cartílagos laringios. Ya mencioné que se forma el epiglotis, los corniculados y todos esos que no me acuerdo. Entonces, justamente vamos a tener los cartílagos laringios y aquí podemos poner pues cada uno de ellos, que es el corniculado, el aritenoides, el tiroides, no me acuerdo, pero básicamente son todos estos, ¿ok? Entonces, como tal, eso es lo que más me interesa. ¿Y qué va a pasar? Ok. Antes de avanzar, hay algo que sí vale la pena mencionar. ¿Por qué? Porque vamos a tener excepciones a las reglas. Y estas excepciones se llaman huesos con doble osificación, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser? Van a ser específicamente 3 huesos. Uno va a ser el temporal, otro va a ser el occipital y otro va a ser el esfenoides. El occipital específicamente vamos a tener, pues obviamente si tiene doble osificación, quedamos que uno se hace a partir de cartílago. Entonces, lo endocondral va a ser la base. Y lo membranoso, que no tiene cartílago, va a ser la escama del temporal. Perdón. Me estoy confundiendo. A ver, del temporal, lo endocondral va a ser la porción, tanto la petrosa como la porción mastoidea. Y en la membranosa va a ser la porción escamosa como la timpánica. Ahora sí, vamos con el occipital. El endocondral va a ser la base, únicamente la base. Y la membranosa, esta sí es la escama. Ahora, el esfenoides. Vamos, el endocondral va a ser el cuerpo y las alas menores. Y aquí hay algo muy interesante, porque como tal el Carlson dicen que tiene una doble osificación, lo que me falta, entonces no se sabe muy bien, porque es como una excepción a las reglas, porque aquí podemos ver sus alitas. O sea, ¿por qué? Porque justamente está tocando pues la fosa hipofisiaria, ¿no? O sea, está justamente a la mitad. O sea, técnicamente con lo que yo te dije, bueno, para empezar, viene de... se me fue el nombre. se me fue. Del mesodermo paraxial. Y viene de células de la cresta nodal. Pero este es su origen. Esto no quiere decir si es membranoso o endocondral. Pero como se encuentra como en esta laguna, como entre las dos, se considera como un punto intermedio. Entonces tiene doble osificación, que puede ser justamente tanto endocondral como membranoso. Y aquí ya ponemos a las alas mayores, ¿ok? Mayores. Entonces ese es el cráneo. ¿Y qué me faltan? Los huesos, cuando se nacen, no están fusionados, ¿ok? Entonces aquí es donde entran las famosas fontanelas o las molleras unidas, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Bueno, este es un cráneo normal, bonito. Aquí es donde se juntan. Va. Esta va a ser la bregmática. Y esta va a ser la lambdoidea. Y bueno, hay varias. Se supone que en cada punto craneométrico, aquí hago referencia al Bredma, lambda, Therion y Asterion es donde está.
¿A mí cuál me interesa? La aritmática. ¿Por qué? Porque esta me da muchas patologías. Cuando está el famoso molla sumida, o sea, de que el bebé literal viene así con un hoyote. ¿Por qué es? Porque está deshidratado, porque no le están dando agüitas, porque literal se está muriendo el muchacho. Bueno, sí, eso ya es una deshidratación grave. Y esta es la más tardada en cerrarse. ¿Por qué? Porque se cierran de los 18 a los 24 meses. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo creo que además no hay mucha importancia y para qué sirve, porque pues el bebé debería de nacer por el tracto vaginal, ¿ok? Esto quiere decir que los huesos, o sea, necesitan, o sea, no romperse, pero necesitan como cerrarse de alguna forma para que pase. Entonces justamente es para eso la sutura. ¿Y por qué? Porque el bebé es un bebé, falta que se desarrolle, crezca y todo eso. Entonces también el cráneo falta que se expanda. Entonces justamente es para eso. Entonces, entendiendo bien este punto, vámonos un poco con la regulación molecular. En regulación molecular, obviamente, es embriología, es una materia fea. Ahora bien, vamos. Este sigue siendo el cráneo. Aquí vamos a dibujar una sutura bien bonita que vamos a poner que es la aritmática. Ahora, ok, aquí estamos hablando que se están formando los huesos. Entonces los huesos que se forman de mesodermo. Entonces una capa más externa es el ectodermo, ¿no? Ectodermo. A mí lo que me interesa ahorita es esto, o sea, los huesos. ¿Que de dónde viene? Del mesodermo, ¿no? O sea, es la idea general que vienen del mesodermo de las células de la cresta nodal. Ahora, a mí me interesa mucho el ectodermo, ¿por qué? Porque esto me va a secretar algo. ¿Qué va a ser este algo? Va a ser BMP y FGFR, ¿ok? ¿Estos qué van a hacer? Estos me mandan una señal y esta señal va a ser una señal de cierre o una señal de crecimiento. O sea, que literal lo vamos a encontrar pues aquí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están mandando sus señales ahí. Pero justamente en las fontanelas vamos a tener a algo que me lo va a bloquear. ¿Y quién me lo va a bloquear? Se llaman Norgin. ¿Qué va a hacer Norgin? Me van a bloquear a estas dos. ¿Para qué? Para que no se me cierren. ¿Por qué? Porque yo necesito pasar por el tracto vaginal, porque yo necesito que crezca mi cerebro, porque yo necesito muchas cosas. Entonces, como tal, esa es la idea. Y... ¿Y ya? Sí, creo que ya. No sé si puso una imagen. Pues no, o sea, solamente... Esto ya es otro tema. Va. Esta imagen es rateada, pido perdón. Ok. A mí lo que me interesa es específicamente esto. Primero hay que distinguir en dónde estamos. La primera imagen no me interesa. ¿Por qué? Porque está horrible, ¿ok? Es una imagen fea, pero esta ya le veo forma. ¿Esto qué es? Es una imagen que acabo de buscar. Y esta imagen se llama... base de cráneo. Ajá. Ay, no me acuerdo. Pero sí, base de cráneo. Porque, vean, vemos el foramen magno. ¿Esto qué quiere decir? Por aquí pasa la médula espinal. Entonces es del hueso occipital. Aquí se está formando el hueso temporal. Aquí justamente ya se están formando el cuerpo del... Ay, ya me fue el nombre. Del esfenoides. Ajá. Aquí su ala. Aquí su otra ala. Aquí el etmoides y todo, ¿no? Y justamente esto es la misma imagen que esto. Bueno, solo que la mía está más bonita. Tiene colorcitos. Ajá. Esa es la misma imagen que esta. ¿Y qué más? Ok. Aquí hubo una imagen que yo te dibujé con mucho amor, que básicamente es donde estaba la notocorda. Y aquí hacía la referencia a la notocorda de si eso me venía de células de la cresta nodal o específicamente si me venían de
mesodermofacial o somítico. Ok, y es justamente algo que te dibujé. Ya quedamos que el límite entre estas dos estructuras iba a ser algo conocido como fosa hipofisiaria o justamente la silla turca, ¿ok? Entonces lo de acá son las de la cresta neural, específicamente craneal. Hay que recordar que tenemos tres, que es la craneal, la circunfaringia y se me fue el nombre de la última. Y el mesodermofacial, ¿ok? Entonces lo que sea como tal del macizo facial va a ser las olas de la cresta nodal y pues lo que no sea va a venir siendo del mesodermofacial somático, ¿ok? Pues va, mucho éxito, ojalá les sirva y les paso el apunte al grupo. Bye.